Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, siempre dándole la gracia a los técnicos y a todo el que de una u otra manera pues es cómplice de este medio para llevar a ustedes informaciones sobre los temas del diario vivir. Qué bien que estamos una vez más con ustedes. Señores, una de las informaciones que nos trae el fin de semana fue la puesta en retiro de una cantidad de militares, entre ellos la Policía Nacional, 350 miembros de la Policía Nacional, y ya anteriormente había ocurrido en las filas militares. Hay lamento, crítica, muchas cosas en torno a esto. Nosotros tenemos una opinión. Entendemos que esa cantidad puesta en retiro es una cantidad todavía muy modesta, muy reducida en el orden global de lo que es la policía y las Fuerzas Armadas en sentido general. El tema no es poner en retiro o portar, lo que habría que examinar la causa de los retiros, porque sí, los retiros tienen una causa y en muchos casos los retiros deben ser aplaudidos por los propios miembros que alcanzan su retiro. Esa debía ser la disciplina, esa debía ser saber que cada miembro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al momento de ingresar sepa cuándo le toca su retiro. Eso es normal, o debía ser normal, porque aquí realmente no es una práctica permanente, no es una práctica de seguimiento. Las Fuerzas Armadas deben establecer o tienen establecido las condiciones para poner en retiro a un militar por escalafón, por diversas razones, pero fundamentalmente el retiro corresponde a una hoja de servicio determinada dentro de los cuerpos castrenses. Hay un retiro que creo que es un retiro merecido, no sé cómo se siente Osvaldo Cepeda y Cepeda, que tiene, diríamos, unos 50 y pico de años en las Fuerzas Armadas y fue puesto en retiro. Después de 50, 53 años en las Fuerzas Armadas, pues cualquier militar debe sentirse orgulloso de haber servido durante todo ese tiempo, pero al mismo tiempo aplaudir su retiro, porque en este caso, por ejemplo, de Osvaldo Cepeda y Cepeda, general de las Fuerzas Armadas, pues era un hombre, o es un hombre especializado, casi único en su estilo, en su tarea de conducir ceremonias dentro de las Fuerzas Armadas, de todo tipo de ceremonias dentro de la vida civil. Indudablemente que es una gloria de la palabra y la conducción Osvaldo Cepeda y Cepeda, y obviamente pues fue ascendido a general, a mayor general y puesto en retiro. Perdón, no mayor general, sino general de Estado Mayor. General de Estado Mayor, era general de brigada, fue ascendido a general de Estado Mayor y puesto en retiro. Pues yo, como amigo de Osvaldo Cepeda y Cepeda, me siento complacido, orgulloso de que
estuviera dentro de esa distinción, porque para mucha gente poner en retiro parece ser un castigo, y no es así. Poner en retiro es por haber alcanzado ya la cúspide de un servicio y tener una edad determinada. Ahora, lo que no es admisible es que un militar, por alto que haya escalado su posición, a los 40 y tantos años sea puesto en retiro por otro tipo de razones, como fue el caso de algunos militares que conocemos, pues con 40 y pico de años fueron puestos en retiro, sencillamente por razones de carácter político y otras escasas situaciones. Ya eso es otra cosa. Pero el retiro, cuando un militar, cualquier parte del mundo, y no solo un militar, un funcionario, le llega a su retiro, pues prácticamente un regocijo, se sienten totalmente halagados al alcanzar el retiro de un funcionario civil o militar. Entonces, no veamos el tema de los 150 oficiales de la policía que han sido puestos en retiro. Al contrario, se trata de una acción de justicia, de ética, de cumplimiento. Claro, hay que, como digo, examinar que dentro de esos retirados no hayan gastos por liebre, o no hayan retiros amañados, retiros inducidos, etcétera. Pero si han cumplido con los requisitos del servicio, pues obviamente creemos que los retiros son merecidos. Y ojalá que esos retiros tengan su recompensa como debe ser. Muchos oficiales pues reciben, yo digo mucho por alguna razón, porque no todos tienen el mismo tratamiento, debido a que no han ocupado determinado currículum que requieren los internos de las Fuerzas Armadas. Pues eso, su retiro no le es muy cómodo económicamente, pero aquellos que han servido en posiciones de directores y todo, y otras posiciones oficiales, pues le va muy bien en el retiro. Incluso existe el caso de que un oficial subalterno pueda retirarse con una suma de dinero de retiro mensual mucho más elevada que uno de alto rango, de mayor rango, que se pone también en retiro, pero que no ocupó las posiciones que ocupó el referente. Es decir, que hay coroneles que se han retirado y tienen un retiro asegurado de 100 y pico de mil de pesos, porque al haber transcurrido el tiempo en el servicio ocuparon posiciones determinadas que le valen en su retiro. O sea que con eso hay que tener, hay muchos también que se buscan el retiro por una razón real. Si hay un militar superior que puede alcanzar la suma de 100,000 pesos mensuales, producto de su retiro acumulado por haber servido en diferentes direcciones, no hace nada con mantenerse dentro de las Fuerzas Armadas ganando 37 o 47,000 pesos mensual. Se busca la forma de retirarse para entonces tener una mensualidad hasta el doble de lo que ganaba, un poco más, y al mismo tiempo recibir una cantidad de salarios acumulados que le corresponden por el retiro. Es decir, que con eso también quizás se guarde un poco de privilegio y una vivatura de algunos militares que se retiran a destiempo porque les conviene económicamente más. Eso también hay que examinarlo para manejar las hipótesis, o mejor dicho, las realidades, por qué
un retiro a veces puede convenirle a un militar o por qué no. Entonces, esas son a grosso modo las razones. Algunos militares pues esperan no ser retirados aunque tengan el tiempo, a ver si llegan a ocupar algunas posiciones que les permita ciertos ingresos de mayor categoría. Pero ya esas son políticas internas dentro de las Fuerzas Armadas que no deja de tener algunos dislates, pero es una realidad. Así que saludamos a todos aquellos que han sido puestos en retiro de manera correcta, y a los que no han sido puestos en retiro de manera correcta tienen una oportunidad de acudir a determinados tribunales donde se les reconoce muchas veces las razones y se les da. Incluso hay militares que han ganado en los tribunales y no lo han podido retirar, lo han dejado sin funciones, que es peor hasta cierto punto, pero no lo han podido retirar o han tenido la orden de reintegrarlo. Ha habido algo, por lo menos 2 conflictos de esa naturaleza conozco, y de verdad que el no cumplimiento, la sentencia de un tribunal incurre en un delito que la superioridad debe enfrentar de alguna forma. Pero bien, todo esto es sin ser experto en asuntos de carácter militar, pero que nos los indica el sentido común y las investigaciones que toda persona como ciudadano debe hacer para sentirse formado dentro de sus deberes ciudadanos. Así que en ese orden reiteramos nuestra felicitación a los militares que han sido puestos en retiro y que así lo entienden, y a los que no, pues sencillamente su disgusto puede ser justo o no, pero están en retiro. Por otro lado, el retiro de una cantidad de militares abre plaza al ascenso de otros, porque no es que se queda, eso no tiene que ver nada con la reducción, porque mucha gente piensa y dicen hay que reducir el generalato y todo. Eso no es tan sencillo en una estructura. Primero porque habría que entrar dentro de los reglamentos constitucionales y buscar cuáles son las normas de las Fuerzas Armadas en ese sentido. Cuando se retira una X cantidad de generales, pues obviamente hay que ascender a general a algunos para ocupar algunos puestos que son puestos diseñados para generales. Lo que estoy sí claro de acuerdo es que, y eso sería propio de una reforma que casi nadie la quiere enfrentar, es que por cualquier razón aquí se hace a un general o se hizo a un general. Ahora es un poquito más difícil porque los ascensos están sujetos a determinados estudios internos, determinados rendimientos en el orden académico, en el orden de las acciones, etcétera. Pero antes a un general a un militar se le ascendía por el tiempo que tenía en el rango o en el ejército o en las Fuerzas Armadas. Obviamente que el tiempo de un militar está medido. Se supone o se establecía que cada 4 años en el rango un militar debe ser ascendido, pero resulta que hay militares que tienen más de 10, 12 años en el rango y no sin ser ascendidos. Ahí hay varias causas, entre ellas una es el que esos militares no han tenido rendimiento, no han hecho los cursos necesarios en algunos casos, otros lo han hecho todos y aún así no lo ascienden porque no tienen la cuña política, porque esa es la otra parte, la permeabilidad política dentro de las Fuerzas Armadas, y eso pues también incide
en los ascensos. Es decir, que el tema del tiempo y el rendimiento no es necesariamente seguro para conseguir un ascenso. Se necesita también otra cosa más que no tienen que ver nada con lo interno, los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. En ese orden, pues, hay algunos casos, yo los conozco perfectamente, por eso hablo de ellos, de gente que tiene más de 10 años en el rango y no han sido ascendidos, porque las razones había que preguntárselas ya a la cúpula militar. Y los militares también tienen algunos reglamentos que tienen que cumplir, que si no lo cumplen, pues, obviamente, aunque reclamen, no pueden probar que se le ha discriminado, porque han tenido descuido en su preparación, etcétera, y así lo agarra el tiempo llega a la época de retiro, no tienen mucho arraigo dentro de las Fuerzas Armadas, y entonces cualquiera que llegue superior, pues lo pone en la lista de retiro, sin ningún tipo de violación en ese caso, porque pueden aducir que tiene tanto tiempo en el orden público, tienen 25, 30 años, no sé exactamente cuánto es el límite en ese sentido, pero hay un límite a considerar. Otros pasan de esos límites, ya hemos señalado casos especiales, gente que ha durado muchísimo tiempo más de lo que estipulan los reglamentos, pero son gente con especialidades, como el caso de mi amigo Osvaldo Cepeda y Cepeda, que aquí nadie, en realidad nadie puede compararse al general en retiro Osvaldo Cepeda y Cepeda en materia de conducción de espectáculo, en materia de la locución, de la narrativa, etcétera, de la cultura. Ningún militar realmente puede. Hay muchos preparados que pueden hacer lo mismo y todo, pero llegar a través de los años donde Osvaldo Cepeda y Cepeda es muy difícil. Entonces esa razón lo mantenía dentro de las Fuerzas Armadas, porque era el símbolo de la comunicación, de narrativa dentro de las Fuerzas Armadas. Así que con todo esto que hemos dicho, creo que en parte a lo mejor no tengamos razón en algunas de las cosas que hemos enfocado, pero en gran parte enfocamos varias cosas que son dentro de la otra. Se me queda un detallito también, y es que un militar puede ser puesto en retiro también por faltas cometidas en el ejercicio. Ese militar se le retira, los reglamentos internos obligan a su retiro, porque no pueden ser cancelados debido a los reglamentos internos que hemos señalado. Entonces ese militar se le pone en retiro con todos sus beneficios, etcétera. Algunos casos son puestos en retiro deshonroso, pero eso ya se trata de falta sumamente grave, y creo que a pesar de todo, hay beneficios que le corresponden a esos militares que hayan sido puestos en retiro, aunque sea de manera deshonrosa. Bien, vamos a hacer una pausa. Con esto creo que hemos edificado bastante algunos detalles de las Fuerzas Armadas, y cuando retornemos tendremos otro tema que a considerar dentro de sentido común. Bien, señores, hay algunas cosas que queremos compartir con ustedes. Estaba tomando, la pausa no me dio tiempo suficiente para tomarme de jengibre, pues está muy caliente. Yo no sé por qué Marlon no toma jengibre, pero bueno, permiso de ustedes. Buen jengibre, como siempre. Señores, el día de ayer nos permitió a nosotros en una jornada que realizamos, conocer algunos detalles
directamente del tránsito en esta ciudad de Santo Domingo. No voy a hablar fuera. Si le digo a ustedes que desde el kilómetro 22 de Las Guayigas aquí al centro de la ciudad, a Gascue, estuvimos desde las 6 menos 14 minutos hasta las 8 y 53 minutos en ese tránsito. ¿De qué tiempo estamos hablando? Desde las 5 y 50, vamos a decir las 6 hasta las 8 y 50 y tantos minutos. 3 horas. En 3 horas no pudimos avanzar desde el kilómetro 22 hasta el centro de la ciudad sin ser impedido por diríamos, la navegación que tuvimos que hacer, además del tapón producto de aquella situación. Pudimos llegar usando la carretera porque nuestro vehículo es un vehículo que permite determinados rangos de desplazamiento en situaciones difíciles. La isla de vehículos quedado en el trayecto era extraordinaria. Lo que es el pedazo desde el 22 hasta pasado los Alcarrizos, donde 2 brazos de mar se establecen, son ríos en esos pasos. Y mi pregunta es, al menos yo no sabía, yo aprendí eso ayer. No me había tocado bajo un largo aguacero como fue el aguacero de ayer desplazarme por esas vías. Realmente valía la pena tener un bote para navegar en esa zona. Ahora, mi pregunta ¿es la primera vez que eso ocurre? Claro, si ocurrió la primera vez ayer, nadie tiene culpa. Sorprendió, hubo algún obstáculo en algún desagüe y se inundó totalmente la vía. Que hay que apuntar que la gravedad del asunto estaba del lado derecho, es decir, viniendo del Cibao hacia acá, esa situación se daba del lado derecho. En la parte izquierda no había problema de la autopista, pero el lado derecho, que corresponde hacia el este, era esa situación. Y vuelvo a preguntar, ¿no había ocurrido nunca eso? Yo no lo sé, estoy preguntando. Si habría ocurrido, entonces hay que decir con toda propiedad que todos los ministros de obras públicas
si es a ellos que le corresponde, si es al INDRI que le corresponde, si es a la CAS que le corresponde, si es a INAPA que le corresponde, si es al alcalde que le corresponde. Yo no sé a quién le corresponde esa situación. Pero al que le corresponda debe estar preso hoy. Al que le corresponda debe estar preso hoy. Y al mismo tiempo ir a buscar lo es a quienes le correspondía en el pasado y meterlo preso también. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. No estamos atacando a nadie en particular. Lo que estamos diciendo es que si eso que ocurrió ayer, que yo viví, ha ocurrido en otra época, en el mismo trayecto, hay que buscar al responsable de eso y meterlo preso. Al de hoy, al de ayer y al de antes de ayer. ¿Por qué? Porque hoy debe estar una brigada de especialistas examinando la razón por la que se produce ese fenómeno en los lugares indicados. Hoy debe estar. Ojalá llamar, ojalá yo saber. Lo que pasa es que aquí no sabemos a quién corresponde. Si es a obras públicas, si es a salud pública, si es al Ministerio de las Fuerzas Armadas, si es al presidente de la República, en fin. Yo espero que no sea el presidente de la República, porque si es al presidente de la República, entonces yo no lo voy a poder meter preso. Al que debíamos meter preso es a gente que quedaron de llegar al programa y no llegan. Pero, al fin, a eso lo debíamos meter preso. Pero a los que todos los días saben perfectamente que eso ocurre, entonces hay que ver. Y está bien, no lo metan preso. Está bien. Pero por Dios, que resuelvan ese problema. Porque una solución hay para resolverla, yo no la sé igual. Por eso hay que apelar a un especialista o a los especialistas para dar seguimiento a la situación. Nosotros entendemos perfectamente que el volumen de agua que cayó en la tarde de ayer altera cualquier situación. Eso lo debemos entender. Pero si en los puntos críticos hay ese fenómeno, pues obviamente es justo que se ponga una especial atención para eso. La suerte, que parece que todo el mundo tenía suficiente combustible, porque 2, 3 horas en esa situación podría hacer colapsar también algunos vehículos que al fin unos quedaron allí y otros pudieron rebasar la situación. Eso ocurrió
en la llamada carretera del Cibao. No sé por otro lado qué ocurrió, pero el volumen de agua también puede hacer colapsar una situación no prevista. Por eso tengo el cuidado de decir que si se trata de un caso fortuito, ¿qué podemos hacer? Pero si eso ocurre, que se sabe que ocurre en ese lugar, pues entonces habría que tomar en cuenta algunos detalles. Señores, hay una variante que queremos tratar en el día de hoy. La variante es el tema de un tema bastante difícil y que no sé en realidad, porque se ha gritado tanto sobre ese tema y no hay solución aparente. Hace unos días nosotros hablamos de la posibilidad de movilizar, de mudar la Fuerza Aérea Dominicana para que ese lugar sirviera como alojamiento a la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su división o en su sede de la parte oriental o Santo Domingo Este. Para muchos eso fue una herejía. Para nosotros es un acierto por las condiciones en que se maneja aquella situación y el peligro que revierte la condición en que está aumentando. Las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea, está en un lugar vulnerable por las condiciones que de manera permisiva se construyó en lugares que no debieran haberlo hecho. Si comenzamos con la avenida que lleva a la Fuerza Aérea de San Isidro, si comenzamos por ahí, veremos la inconsecuencia, la actitud, la medagalanería de pasadas autoridades. Cuando hablo de pasadas autoridades, no crean que me refiero, porque aquí se interpreta mucho. Estoy hablando desde que se fundó la Fuerza Aérea en ese lugar, que fue en el 1953. Entonces, cuando hablamos de las autoridades, comenzamos desde Trujillo. Lo que no creo es que en el 1953, 1954, 55, que en la era de Trujillo se crearan algunos desórdenes que tenemos ahora. Pero por si acaso, estamos hablando desde el 1953 para que no se pongan bravitos lo del 2021. La Fuerza Aérea se creó ahí en el 1953. Y esa avenida que entra a la Fuerza Aérea
obviamente, era una avenida suntuosa en su momento, que se convirtió en un camino. La han convertido en un camino vergonzante, en un camino donde hay de todo, desde comercio decente e indecente. Y lo de indecente no es por los moteles, pura y simplemente. Hay cosas más indecentes que los moteles. La banca de juegos, por ejemplo, son más indecentes que los moteles. Porque en la banca, en los moteles solo lo usan 2. Y en algunos casos, alguno más. Pero la banca acuden 20,000 gente, es decir, que la banca impacta más negativamente que cualquier otra cosa. Y eso está lleno de banca. Pero nos vamos a quedar en las bancas y en los moteles, pura y simplemente. No, vámonos a la zona franca. Vámonos a otras actividades que se permitieron, incluyendo construcciones, sin observar la distancia y los espacios. Por eso, hoy, remodelar la avenida resulta costosa, porque permitieron, cuando hablo de los moteles y otras cosas, no digo que no existieran, lo que digo es que se debió prever dejando los márgenes necesarios para el futuro. Hoy, realmente, el llegar a la base de San Isidro, a la base aérea de San Isidro, es una odisea. Tanto por la avenida de San Isidro, que yéndose por vía hacia Guerra, San Luis, etcétera, por donde quiera llegar a la base de San Isidro, no es una tarea fácil, es una tarea bastante difícil, sobre todo para un lugar como se supone que es una base militar de carácter aéreo. Y eso es sin hablar el cerco de pobreza que se ha instituido en la periferia de la base aérea de San Isidro. Pero ahí está. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del tema de la invasión de terreno o invasiones de terreno específicamente en esa zona. Señor director. Bien, señores. Yo tengo una especie de renuncia a los temas que aquí se entienden común a través de los programas. La gente habla de la política, habla de tumbar el gobierno de turno, habla de fortalecer, habla de 20,000 cosas, de lo mal que hacen los dirigentes, en fin. Y no es, vuelvo y repito, porque aquí hay que hablar claro, no me refiero a los 7 meses de gobierno que lleva Luis Abinader, sino estoy hablando de los gobiernos pasados y presentes. ¿Qué pasa? Aquí, a la muerte de Trujillo, en la era de Trujillo aquí no había nadie que se atreviera a cogerse un pedazo de tierra para edificar su casa. Nadie. Nadie se atrevía a eso. A robarse una parcela. Eso no existía. Como eso no existía,
no podemos atribuirle ese mal a Trujillo. Qué bien que Ramón Santos no está aquí, pues yo voy a despotricar a Balaguer. Y como él no está aquí, que es un balaguerita furibundo, yo me voy a aprovechar de eso. Muerto Trujillo, esta finca, que era el país que era de Trujillo, que la cultivó durante 30 años a su manera, dejó la herencia. Sus familias abandonaron el país y sus bienes inmobiliarios quedaron aquí. Quedaron aquí en manos del Estado Dominicano. Eso convirtió al Estado Dominicano en un Estado rico. El Estado Dominicano proporcionalmente era más rico que muchos estados dominicanos, extranjeros. Aquí hay ayuntamientos, por ejemplo, que quedaron ricos porque todas las propiedades de ese sector quedaron en manos de los ayuntamientos, unas y otras en bienes nacionales. Se creó bienes nacionales para aglutinar las propiedades del jefe y administrarla el Estado a través de esa institución. Llegó Balaguer a sustituir a Trujillo. Balaguer, en su efímero paso por el poder en ese momento, permitió una serie de cosas porque Balaguer, que era un hombre pensante, dijo, bueno, yo ahora creo una expectativa para yo volver al poder de otra manera. Balaguer se había pasado 30 años siendo un servidor de Trujillo. El primer empleo público de Balaguer se produce en los años 20, al finales del 20, que fue nombrado por Horacio Vázquez maestro de escuela en Moca. Los nombramientos eran de esa manera y Balaguer fue su primer empleo público. Muy poco después, Trujillo llega al poder y nombra a Balaguer en un puesto significativo porque era en una posición que todavía existe. Abogado del Estado. Escríbanlo ahí, ese fue el primer cargo de Balaguer. Abogado del Estado. 1930. Balaguer no se despegó jamás de las esferas del poder, donde llegó a ser ministro, diplomático, vicepresidente y presidente del país. Al morir Trujillo, Balaguer se desvincula físicamente del país, sale, pero deja estructura de su imagen en el país y ocurre el fenómeno del Consejo de Estado, ocurre el proceso del 62, el proceso electoral, donde gana por fin la democracia con luces
en el país, encabezada por el profesor Juan Bosch. Pero una luz sin una fuente de alimentación en ese entonces, pues solo dura 7 meses en el poder. Derrocan a a Juan Bosch, el primer gobierno constitucional de la República después de la dictadura, con una constitución nueva, aceptada por todo el universo nacional. No le convenía a las fuerzas que ya bajo una estructura del desorden, el egoísmo y el saqueo se establecen y se constituyen en una fuerza. Se nombra un gobierno de 3 que se le llamó el triunvirato, encabezado por unos cuestionables miembros, y ocurren algunos acontecimientos históricos que ustedes conocen. Ese crimen del golpe de Estado a Juan Bosch en el 1963 trae 2 años después un episodio histórico de gran connotación, que fue la intervención norteamericana, producto de una rebelión cívico-militar que lleva y denuncia la corruptela organizada en el país, y logran entonces ese grupo que tenía la conducción del mando dominicano, encabezado por Donald Joseph Reed Cabral, logran apagar la rebelión desde el punto de vista militar, apoyándose en la intervención norteamericana de 1965. Ante esa situación, señores, se crea la condición de que Balaguer retorne desde el exilio a ocupar el poder en la República Dominicana. Y ahí comienza el desorden de la propiedad inmobiliaria. Ahí comienza una modalidad basada fundamentalmente en las propiedades del Estado. Todavía con cierto orden, pero con un derecho de explotación, y apoyado en una famosa reforma agraria que la izquierda venía promocionando durante mucho tiempo y que iba creciendo el interés en ese sentido. Balaguer, con la inteligencia que lo caracterizaba en el mal que ejercía, pues sencillamente se montó en el carro de la reforma agraria y adquiere un prestigio y le calla la boca a una serie de grupos que pretendían realizar un desorden agrario como reforma, e instituyeron el minifundio. Ese minifundio trae una serie de consecuencias fatales al proceso dominicano. Ese minifundio establece un gran mal que Balaguer fue el responsable, conjuntamente con una buena parte de la izquierda más pensante de la República Dominicana, porque apoyaron y eran lo que promocionaban la reforma agraria. Lo que pasa es que la reforma agraria es muy bonito, y usted no puede hacer una reforma agraria
a la brigandina para quitar terrenos y dárselo a la gente. ¿Para qué? Gente sin ninguna cultura de cultivo, ni mucho menos. Se creó un caos en eso con el nombre de reforma agraria. Y se minifundió el proceso de la tenencia de la tierra. Y se redujo entonces la productividad. Y los terratenientes volvieron a recuperar gran parte de su terreno, luego comprándolo a quienes se le habían asignado pedazos de terreno en ese sentido. Por eso, luego se crea el Instituto Agrario Dominicano para administrar la tierra, que también se volvió otra cosa. Pero no tenemos tiempo para seguir. Yo lo dejo con un agrarista que hable de eso, Momentum, que sí sabe mucho más que yo de eso, porque él fue parte de esos organismos que le daban tierra a la gente en actitudes populistas para tenerlo contento y votaran por ello. Entonces, señores, la reforma agraria en la República Dominicana hay que verla con pinza. No estén hoy todavía, la consecuencia la estamos viviendo. Ojalá que este sea el último tema, porque el tema del que íbamos a hablar, pero el tiempo nos traicionó y nuestra atención explicando alguna cosa, es de las ocupaciones ilegales de tierra, tanto del Estado como del sector privado. Esa permisibilidad que ha habido de los gobiernos, porque cuando hablábamos del desorden de Balaguer, en la estimulación de ese sentido, no podemos dejar y pasar por encima que en el gobierno que más se hizo aquí ocupaciones ilegales fue en el gobierno de Leonel Fernández. Los gobiernos de Leonel Fernández fueron lo más malo de este país en el manejo y protección de la propiedad privada y del Estado. Pero no tengo más tiempo porque el señor Miguel Gil acaba de llegar y exige su espacio. Él no dona unos minutos para decir, mira, sigue, no, él exige su espacio. Y como él exige su espacio y nosotros no somos violadores de los derechos ajenos, estrictamente decimos que ha sido todo por hoy, mientras que mañana estaremos probablemente con el mismo tema en sentido común. Será hasta entonces cuando de nuevo estaremos con ustedes una vez más. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.